Dios te bendiga, es una bendición poder estar juntos una vez más. Tenemos la posibilidad de hacerlo por medio de estas plataformas, tener una reunión en línea y poder utilizar las herramientas que también nos ayudan a interactuar de otra manera, con posibilidades distintas, pero al fin y al cabo estando juntos y poder seguir aprendiendo de la palabra. El mensaje de hoy se llama La historia de un inútil. Y vamos a empezar arrancando de esta manera. Les quiero contar acerca de una persona que se llama Gene Wolfe. La historia de Gene Wolfe es interesante. Él es un veterano del ejército de los Estados Unidos, vive en las calles, tiene graves problemas de alcoholismo y ha sido arrestado varias veces por desorden en la vía pública. Él es un indigente, un denominado sin techo, homeless, con quien realizaron un video transformando completamente su aspecto. Su transformación llamó tanto la atención que su vida se viralizó en todo el mundo. Y actualmente el video tiene más de 28 millones de visitas, más de 28 millones de vistas. Su historia se hizo tan famosa que llegó a todos los medios periodísticos de todo el mundo. Es el video de su increíble transformación. Así que vamos a verlo y después seguimos con el tema de hoy.
Tomás, su hermano, el hermano de Jim, dijo que después del video, Jim Wolf prometió ir a Alcohólicos Anónimos y dejar de beber. Sin embargo, terminó regresando a vivir en las calles y regresó a emborracharse como de costumbre. Su hermano le había dado trabajo, ropa, posibilidades de progreso, etc. Pero solo ha logrado mantenerse durante una sola semana sobrio. Jim Wolf solamente una semana ha podido y siempre vuelve a las calles, a sus lugares favoritos en la vía pública, vuelve a sus posesiones, a buscar sus posesiones que mantiene ocultas a lo largo de toda la ciudad y lamentablemente suele volver a ser arrestado por alteración del orden público. Justamente 10 días después de haber filmado este video y de promesas de intentar mejorar, fue arrestado por molestar en un restaurante, por molestias en un restaurante famoso de comida rápida. Un doctor llamado David Sack, especialista en adicciones y director de una organización que trabaja con la salud del comportamiento, dijo lo siguiente con respecto a Jim Wolf: puedes transformar el exterior en unas pocas horas, pero transformar el interior es un esfuerzo de toda la vida. Un cambio de imagen puede disfrazarlo y darle una cara más bonita, pero la adicción es una enfermedad horrible. Esto dijo David, este doctor, con respecto a Jim Wolf y con respecto a su cambio, ¿no? Y actualmente Jim Wolf sigue trabajando en su recuperación. Es un antes y un después. Vimos un antes y un después en este video, que es un antes y un después increíble, ¿no? Hay un cambio radical, espectacular, y justamente en la Biblia está lleno de estos cambios radicales. Tenemos muchas historias de cambios que resultaban imposibles, de personas comunes y corrientes, por quienes nadie daba ni siquiera un centavo por ellos, personas como vos, personas como yo. Sin embargo, Dios les regaló el tesoro de la vida eterna. Dios nos dio salvación. Y el cambio que produce la vida de Cristo en nuestras vidas es increíble. Es increíble, es un antes y un después espectacular. Y va más allá, ¿no?, de un cambio exterior sencillamente, porque este cambio es un cambio real. Exterior, seguramente, pero ese cambio exterior es el reflejo de un cambio interior espiritual fundamental para salvación. Y veamos la historia de un caso bíblico. Es la historia de un inútil, o mejor dicho, un ex inútil. Y se trata de un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo, y este es el caso de una transformación también increíble, de un antes y un después. Les invito a abrir la palabra del Señor en Filemón. Filemón tiene un solo capítulo, tiene 25 versículos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filemón, una carta que escribió Pablo, los versículos 10 y 11. 10 y 11 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, nuestro personaje de hoy, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Dice el versículo 10 y 11, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él resultaba inútil, pero ahora es útil. Un cambio, un antes y un después, una transformación. Ahora es útil para ti y para mí, escribe Pablo. Inútil significa inservible. Una persona que no es provechosa, que es una carga, que es de peso, ineficiente, que provoca perjuicios, que es dañino y de muy poca ayuda. Pablo es el gran apóstol de Jesucristo, ¿no? Y escribe esta carta
diciendo que Onésimo había sido en el pasado un inútil. ¿Y quién era este ex inútil y por qué dejó de ser inútil para ser útil, provechoso y beneficioso? La Biblia no dice mucho de Onésimo, tampoco podemos inventar cosas, pero sí podemos hablar de las características de Onésimo, de su pasado como inútil, de su transformación y de su presente como útil. Además, la Biblia es clara y nos muestra que el cambio ha sido exclusivamente por medio de la obra de Jesucristo. Pablo dice que Onésimo es su hijo, escribe, porque lo engendró en sus prisiones. Esto está en el verso 10. Tengan la Biblia presente, vamos a ir nombrando los versículos. Es decir, que mientras Pablo estaba preso, llevó a Onésimo a los pies de Jesucristo. En esta historia tenemos tres personajes. Uno, Onésimo, que es el esclavo inútil, el protagonista de esta historia. Filemón, que es su dueño. Y tercero, Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, que es ahora el intermediario en esta situación. Onésimo había roto la confianza de su dueño y se había ausentado de manera excesiva de sus obligaciones y le había ocasionado pérdidas a su dueño. La Biblia no aclara qué había pasado concretamente, pero estas situaciones habían llevado la relación de Onésimo el esclavo con Filemón, su dueño, a un estado complicado y difícil. Se había roto la relación. Y vamos a ver las características de Onésimo del antes y el después. Vamos a ver el antes y el después de una transformación increíble. Voy a mencionar varias cosas, que es una lista que yo hice, pero podemos hacer una lista incluso más grande. Pero vamos a ver sencillamente algunas y voy a mostrarlas como una oposición para ver el antes y el después. Por ejemplo, de ser digno de toda sospecha, pasó a ser digno de toda confianza. Ahora, Onésimo el esclavo es digno de toda confianza y Pablo, el intermediario, le dice a Filemón, que es su dueño, que confiar en Onésimo es como confiar en él mismo. Dice, recíbelo como a mí mismo. Esto está en el verso 12 y también en el verso 17. Dice, recíbelo como a mí mismo. Como si fuera yo, le dice al dueño del esclavo, él es igual a mí, es como yo, como si me recibieras a mí. Y antes no se podía creer en él, había que desconfiar, seguramente todo lo que hacía levantaba sospechas, pero ahora es digno de toda confianza. Así como confiamos entre nosotros, le dijo Pablo a su amigo. Así como confiamos entre nosotros, podemos confiar en él. Y un antes y un después, otro cambio es que de ser inconstante y sin propósito, pasó a ser un compañero con propósito. El verso 17 dice que Onésimo, el dueño, que Filemón, el dueño, era un compañero de Pablo el apóstol. Es decir, que tenían un vínculo, ¿no? Tanto Pablo, el intermediario, con Filemón, que es el dueño, tenían un vínculo. Eran compañeros. Ahora, ¿qué significa ser compañeros? Porque hoy en día se toma a la ligera lo que es el término compañerismo, lo que es el compañerismo, pero ser compañeros se refiere a afinidad. Significa que estar juntos le agrega un plus que solo existe al compartir juntos y transitar un camino con un propósito específico. Y Pablo dice que Onésimo, el esclavo, es un compañero ahora.
es un igual para compartir propósitos y planes extraordinarios. Otro antes y después es que pasa a ser de innecesario e inútil a imprescindible. Pablo dice que su ayuda es imprescindible, que quiere retenerlo. Esto está en el verso 13. Y esto es notable porque existen muchas personas en las cuales, alrededor nuestro, ¿no? En las cuales a veces ni siquiera queremos que estén con nosotros, porque son un peso, una carga, no sé, no nos agregan nada, su presencia representa una carga. Sin embargo, Pablo dice que le gustaría que Onésimo, el esclavo, se quede con él, que quiere retenerlo, porque su servicio es más que necesario. Y según el versículo 13, está a la misma altura del servicio que le podría llegar a dar Filemón, el dueño, ¿no? El compañero, el amigo de Pablo. O sea, Pablo le dice a Filemón, su amigo, Onésimo, el que era inútil, ahora está a la misma altura de servicio. Y es tan necesario él como vos. Increíble, ¿no? Este cambio, otro antes y otro después, es que de ser odiado y rechazado a ser un hermano amado. Pablo en el verso 16 dice que Onésimo ahora es amado y que Filemón, que es su dueño, debe amarlo como un hermano en Cristo. Muchos dicen que Filemón y Onésimo quizá hayan sido hermanos verdaderos, de sangre, ¿no? Y que Onésimo habría sido un peso en la familia, algo así como la oveja negra, el inservible, el inútil, el vividor de la familia. Pero de cualquier manera, el comportamiento y la vida de Onésimo habría sido digna de merecer el odio, el rechazo, la repulsión y la antipatía de Filemón y de muchos más. Pero ahora ha pasado de ser ese inservible, ¿no? A ser un hermano amado. A ser un hermano amado con un lazo significativo. Onésimo ahora es un hermano amado con un lazo significativo. Otro antes y otro después es que de un desobediente irresponsable, un irresponsable, ahora pasa a ser obediente responsable. Onésimo el esclavo se había apartado, según vemos en el versículo 15, se había alejado, quizás se había escapado. Por lo visto, era una persona que no respetaba las responsabilidades que tenía. No sabemos qué sucedió, pero seguramente se apartó sin permiso, y según el versículo 16, si tomamos que era literalmente un esclavo, su desobediencia y su escape habría sido notable, porque un esclavo prófugo en el Imperio Romano hubiera sido terrible y digno de morir en la cruz, crucificado, o de ir a las galeras. Que las galeras era una cadena perpetua remando como esclavo en los barcos del imperio. O los leones del circo. La muerte. Pero este escapista desobediente ahora es digno de ser recibido como un hermano para siempre. Es un compañero para la eternidad, obediente a Dios, responsable para los propósitos del reino. Otro antes y después es que pasa a ser de alguien dañino y malo a edificante y virtuoso. El verso 18 y 19 dice, habla de esto, ¿no? Seguramente este esclavo habría causado daños, pérdidas, y sin saber qué clase de daños habría realizado, podemos decir que debe haber sido algo importante, doloroso y terrible, al punto tal de que Pablo escribe esta carta con gran cuidado y cautela para que Onésimo, para que el esclavo, no sufra las consecuencias de sus errores. Ahora Pablo, el apóstol,
sabe que ha dejado de ser, que Onésimo ha dejado de ser aquella persona mala y dañina. Ahora Onésimo, el esclavo, es una persona con virtudes que antes no tenía y que ahora sirve para edificar a la iglesia, porque de eso se trata esto. Otro antes y otro después es que de un deudor negligente pasa a ser cumplidor y por oposición diligente. También sacamos del verso 18 y 19 esto, porque las pérdidas que habría causado seguramente habrían sido significativas. Quizá haya sido dinero, también estaba en juego el prestigio de Filemón, que era su dueño, las miradas sociales y muchas otras cosas más. La deuda, sea cual haya sido, seguramente, como pasó tiempo, se habría acrecentado mucho. Hasta el regreso de Onésimo habría crecido mucho la deuda, pero el cambio del esclavo ha sido increíble, al punto tal que Pablo mismo estaba dispuesto a pagar de su propio bolsillo. Y la característica de todo cristiano nacido de nuevo es ser diligentes, personas de palabra y cumplidoras. Y Pablo sale en defensa de este nuevo cristiano como su querido hermano fiel, un antes y un después notable. Porque Onésimo el esclavo, este esclavo ha cambiado y ha pasado a ser de inútil a útil. La historia de un inútil se trata de una transformación. Y esta transformación se debe a que ha entregado su vida a Jesucristo. En el libro de Colosenses, Pablo de manera abierta lo presenta a toda la iglesia de la región como un querido y fiel hermano. Esto lo podemos leer en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y todo lo que pasa acá os lo harán saber. Eran mensajeros de noticias. Amigo y fiel hermano, uno de ustedes. Por lo que Pablo habla, intercede, comenta y sobre todo porque pone su vida y su reputación en favor de este esclavo, podemos ver un antes y un después. El que era inútil ahora es útil. Y lo que hace el cambio, la diferencia, la utilidad, la eficiencia, etcétera, es la salvación. Pablo dice que Onésimo ha sido el fruto de sus prisiones, que lo engendró estando preso, que nació con él, nació de nuevo, lo llevó a Jesucristo, porque la diferencia es que ahora Onésimo tiene a Jesucristo como rey de su vida. Su vida ha dado un vuelco de 180 grados, una transformación increíble. Su transformación ha sido increíble y evidente. Y Pablo nunca recomendó, la verdad que nunca recomendó personas inútiles. Por eso es notable Pablo cómo sale en defensa y en recomendación y como garante, ¿no? Porque Pablo nunca hubiese recomendado personas inútiles o personas no activas o personas no dispuestas a dar una milla extra como representantes de Jesucristo. Pablo nunca recomendó personas que no hubiesen sido dignas del Evangelio, solamente por el hecho de ser solo buenas y capaces. Porque la recomendación de Pablo, en las recomendaciones, siempre vemos personas útiles para la transmisión del Evangelio y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. No porque son buenas y nada más, sino porque son útiles
para la transmisión del Evangelio y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por esto, la característica de ser útil y productivo, según la Biblia, está de acuerdo a cómo Pablo ve ahora a Onésimo, cómo Pablo ahora ve al esclavo, cómo entiende ahora la utilidad y la productividad de Onésimo, quien ya no va a ser nunca más esclavo porque ahora tiene la única libertad que se puede obtener, que es la de Jesucristo. ¿Y qué significa ser útiles y productivos según la Biblia? Vimos que era inútil, vimos la transformación y las características de Onésimo antes y después, y ahora vamos a ver un poco lo que significa ser útil y productivo según la Biblia. La Biblia, cuando nos habla de ser útiles, justamente nos habla de ser representantes dignos y activos del reino, como venimos hablando. La Biblia nos habla de ser productivos para Dios. Eso es ser útil, de que nuestras vidas muestren de forma evidente un cambio como demostración que Dios existe. Eso es fe, es decir, el cambio que había tenido Onésimo. Jesús contó una historia, ¿no? Hablando de lo que significa ser útil o inútil, Jesús contó la siguiente historia, de un hombre que se va de viaje, pero antes reparte sus bienes a sus 3 siervos para que administren su riqueza. A uno de ellos le deja una gran suma de dinero, al segundo le deja el doble de esa cantidad y al tercero le deja 5 veces más. A su regreso, el hombre les pidió que rindan cuentas y todos habían negociado y multiplicado su dinero, menos aquel que se le había dado menos. Esta persona no había multiplicado el dinero porque lo había escondido bajo tierra y dijo: escondí tu talento en la tierra, así que acá tienes lo tuyo. Esto está en Mateo 25:25. Y lo que el hombre respondió, a lo que el hombre respondió, diciéndole que era un siervo inútil. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, échalo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto habla de que alguien inútil no merece el reino de los cielos, con respecto al enfoque que estamos viendo. Alguien útil es aquel quien multiplica. Quien no multiplica lo que ha recibido de Dios es inútil. Esto significa que nosotros que hemos recibido las riquezas de Dios, su salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la gracia, las misericordias, su misericordia y toda riqueza espiritual que pertenecen al dueño Dios, debemos multiplicar y no esconder. Debemos dar frutos y no ocultar lo que tenemos sin que nadie sepa. El que oculta, que es un hijo de Dios, es un inútil y no va a participar de la vida eterna, porque si el que se avergüenza de Dios, Dios dice la Biblia que se avergonzará de él. Útil es la persona que expresa con su vida de forma evidente y sin esconder bajo tierra que es un representante digno. Expresa de forma evidente, sin esconder, de forma evidente que es un representante digno y activo del reino de los cielos. Porque a Dios
No le interesa que seas re bueno, amable, bondadoso, gentil y ayudes a las personas a cruzar la calle, aunque son cosas buenas, y te animo a que practiques estas cosas. Lo que el Señor quiere es que seas una persona digna del Evangelio. Y los que esconden no son dignos del Evangelio. Y Jesús, en una de sus charlas con sus discípulos, les dijo también lo siguiente. Esto está en Lucas 17:7. Dijo: somos sirvientes inútiles, pues solo cumplimos con nuestra obligación, haciendo referencia a aquellos servidores o aquellas personas que sirven a los dueños, aquellos empleados, que hacen lo que tienen que hacer. Si hago lo que tengo que hacer, siervo inútil somos porque solo cumplí con la obligación. Porque el nivel para medir a alguien útil es trascender más allá de lo que tiene que hacer. Se trata de dar la milla extra. Y Jesús en el Sermón del Monte también apuntaba a tener esta vara de medir, a medir con esta regla que mide a las personas que son útiles para el reino de Dios. Y en Mateo 5, 44, dice lo siguiente: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que aman, ¿qué recompensas tenés? Hacés lo que tenés que hacer, cumplís lo que tenés que cumplir, hacés lo necesario, lo que tenés que hacer, la obligación. Si amás a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Todos hacen lo mismo, los pecadores, los malos, digamos. Si saludás a vuestros hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así el resto de las personas? Por lo tanto, tenés que ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se entiende, no? Cómo hay que ser más allá de lo común y corriente y ordinario. ¿Qué de extraordinario tiene esto? Aún la gente mala puede hacer esto. Es algo ordinario, no es extraordinario. Y Pablo le dijo a Timoteo que los que han nacido de nuevo y tienen la vida de Cristo son los que se limpian de las cosas que no convienen y que sólo así serán instrumentos de honra. Esto está en 2 de Timoteo 2, 21. Porque el que es útil al Señor trabaja, se santifica, se limpia y está dispuesto, activo a toda buena obra. Una persona útil en este contexto bíblico es una persona que se limpia de todo lo que no conviene, activo para purificación interior, que se santifica y que está dispuesta a toda buena obra, activo para esa fe, ese cambio interior sea también evidente a través de una transformación exterior, fructificando, que muestra evidencias concretas, internas, de transformación personal y externas, con frutos que demuestran, sin esconder bajo tierra, que es un vivo representante de la fe. Es decir, una persona que está activa dentro del Evangelio para todo lo que conviene. Como Onésimo. Un cambio, un antes y un después. ¿Qué clase de persona sos? ¿Viviste la transformación? ¿La estás viviendo? Fuiste llamado a trascender, porque esta palabra nos expresa esto,
a dar un vuelco de 180 grados. Fuiste llamado para ser útil para la transmisión del Evangelio y para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Fuiste llamado para dar la milla extra, no para ser común y corriente, sino para ir más allá de lo ordinario, ser extraordinario, un vivo representante del reino de Dios y no un mediocre que va a ser echado fuera, un útil con derecho a la vida eterna y no un inútil sin derechos, sin libertad ni salvación. Pablo dijo que Onésimo, el ex inútil, ahora es un compañero, un igual, para compartir propósitos y planes extraordinarios. ¿Estás dispuesto? ¿Están dispuestos? ¿Estás dispuesta? ¿Estamos dispuestos a ser compañeros de batalla para glorificar el nombre de Dios? Fuiste llamado a trascender. ¿Serás trascendente, extraordinario o no serás nada? Te dejo esa pregunta y oramos al Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos inquieta, que los que escucharon puedan ser extraordinarios, trascendentes, que no escondan lo que tienen, que puedan vivir una transformación como Onésimo. Que no sea exterior, Señor, como el ejemplo al principio, que vimos una transformación increíble exterior, pero que esa transformación exterior sea un reflejo vivo de un cambio interno, espiritual, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio para ser trascendentes y ser compañeros eternos. Que haya eternidad y salvación en nuestro ser, en nuestras vidas, por medio de la fe en ti. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos a ti. Nos ponemos en tus manos, Padre, y que los que escucharon esta palabra, que hayan sido desafiados, puedan crecer y mostrar un cambio constante. Sabiendo que quizá el cambio no se logra de un día para el otro, sino es un proceso. Pero que nunca retrocedemos, sino que sea evidente de manera cotidiana, día a día, Señor, un proceso, un progreso, una transformación lograda para salvación eterna y que podamos ser compañeros de salvación, de batalla, de guerra, de transformación interna, de transformación familiar, de transformación social como sal y luz en esta tierra. Obra en nuestras vidas, reina nuestros corazones, te pedimos que reines nuestros corazones una vez más, cada espacio, cada lugar de nuestro ser está en tus manos, Señor. Sigue trabajando adentro nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, sea fortaleciéndonos en este tiempo de grandes desafíos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, que puedas vivir una vida transformada constante. Dios te bendiga. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará.
faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre cantaré mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. A ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Tú eres Rey, aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es
conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará.